Pero como no puedo terminar, lo del pueblo es muy aleatorio, porque en el pueblo está el multimillonario y el pobre. Yo creo más en la lucha de clases y en las clases. No, el pueblo y el país son todos. Yo lo único que he dicho, y creo que es una cosa importante, y es que como consecuencia de haberse ido al traste el pacto social que había venido desarrollando Europa, la socialdemocracia se ha quedado sin discurso, y su discurso de la tercera vía ha fracasado. Y cuando digo que hay que recomponerse, y tengo claro que la izquierda o se recompone en torno al socialismo democrático o no tiene posibilidades de salvarse, tengo muy claro que esa reforma viene... Y en torno a la democracia, en torno a la democracia. Sí, en torno a la democracia. El papel de la ciudadanía en la democracia. Eso yo no lo discuto, pero es que, como no me dejáis terminar nunca, cuando yo hablo de reformas políticas, y hablo también, cuando yo hablo de reformas incluso de sistema. O sea, de definición política de lo que tiene que ser la economía del futuro, de definición política de cómo tienen que funcionar las organizaciones políticas, las organizaciones sindicales, de qué elementos tiene que tener el pueblo para la participación directa, porque luego hay un montón de cosas que parecen muy bonitas, y con esto termino porque sé que me estoy parando tiempo, que hablamos sobre la participación y son muy curiosas. Porque, ¿por qué no se tienen que también modificar las asociaciones de vecinos, las APAs, la otra? Es decir, hay un sistema en Occidente completamente viciado que tiene que cambiar de arriba abajo. Que no es igual en todos los países. Quería meter una... Sí, yo quería decir una cosa muy sencilla. Vamos a ver, por encima de... Tronco, la amistad. No, a ver, Tronco. Vamos a ver, antes de que hagamos todas las reformas que queramos, y algunas son muy necesarias, lo primero que hay que hacer es utilizar el sentido común. En ningún sitio, ni empresarial, ni deportivo, ni nada, a ti te dan una tienda que vende todos los días 1000 melones, y cuando tú vendes 30, tienes que irte y no pasa nada. O sea, no eres un criminal ni un asesino. Alguien que se presenta a las elecciones y pierde el 30% de los votos que tenía y deja al partido casi al 20%, es que no te lo tendría que preguntar nadie. Si entras el Tour de Francia y te caes la segunda vuelta y te cuesta coger la cuesta, pues tienes que dejarlo, que el cabeza de equipo sea otro. Eso es el sentido común. Pero como hay muchos... Pero el sentido común del PSOE y del PP ha sido todo lo contrario. Ha sido, pierdo 2 elecciones como a Rajoy y a la tercera gano. Es decir, que ese sentido común que tú dices que es clarísimo, es decir, lo tienen invertido los grandes partidos. No, pero vamos a ver, el Partido Popular... Es decir, ellos igual que Rubalcaba ahora está pensando que en cuanto se pase un poquito esto, sí, y se pegue el golpetazo en Rajoy, le toca a él. Claro. Es decir, que está claro lo que tú dices, pero lo que hay que cambiar, que también lo dice Rafa Merino, es la mentalidad de la gente, es decir, la mentalidad de todo el mundo. Va a pasar como la película de los otros, que se creen que los muertos eran los otros, no saben que son ellos. Exactamente. Eso les está pasando, la sociedad está viva. Yo soy de los que piensan que la derecha y la izquierda existen. Sí, como planteamiento ideológico. No me voy a remontar ni al marxismo ni a nada. Es decir, para mí la derecha es los que quieren conservar las cosas más o menos como están, y la izquierda los que quieren cambiar las cosas a mejor, en un sentido de progreso. Básicamente es eso. Lo que hoy en día... La que quiere vivir a costa de explotar. Eso es. Bueno, porque... y lo que no está muy claro es que la gente, la sociedad, digamos, la parte de la sociedad más progresista, tenga la percepción de que el Partido Socialista esté en el campo del cambio de la sociedad. Pero está en el campo del cambio, porque ¿cómo vas a percibir algo si no es verdad? Yo creo que se ha perdido la perspectiva, y que hoy en día, como dice Ricardo, ni Izquierda Unida ni los sindicatos. Exactamente. Sí, sí. Hoy en día yo creo que lo que la gente está pidiendo en las calles es democracia, una democracia radical, o sea, democratizar la democracia, participar. Y en el tema económico, parar esta injusticia, que es que la deuda de los bancos la paguemos los ciudadanos. Básicamente ese es el programa. Y allí donde con estas ideas tan simples, pero explicadas de una manera tan contundente como ha hecho el señor Beiras en Galicia,
Bueno, la gente en un mes han construido una alternativa. Donde ha habido, digamos, una alternativa inclusiva, se ha avanzado. Donde ha habido una alternativa, claro, lo que han hecho, por ejemplo, en Euskadi, lo que han hecho en Euskadi es que han presentado ahí varias candidaturas compitiendo. Pero no olvidemos que en este país quien ha avanzado es el pensamiento conservador y los nacionalistas. Ese es otro tema. El problema, pero Inés, ha avanzado, pero ha avanzado el pensamiento resistente. Ahora, la hegemonía cultural. La hegemonía, en términos hegemónicos, como lo podía hablar Antonio Gramsci o alguno de estos, la hegemonía como la tiene hoy en día el capitalismo no de nunca, es más. Claro, muchos de los que salen a la calle, no es para vivir de otra manera, no, para ver si se puede volver a vivir como se vivía antes. Inés, es que una de las cosas claves que no le estamos dedicando tiempo porque vamos muy precipitados en el debate, es la que acabas de plantear. Es decir, si el problema actual que reflejan las elecciones es un aumento de la lucha identitaria, es decir, el avance del nacionalismo, en ese debate la izquierda no tiene nada que hacer. Sí, no tiene nada que hacer. Para empezar, porque explicar su visión del Estado. Sí, pero al final, el distinto... Hay mucho voto protesta del voto de los partidos nacionales. Precisamente el grave problema que tiene la izquierda... que le dejan los demás. Claro. Y que le dejen el derecho a decidir, ¿no? Pero el grave problema que tiene la izquierda ahora, que por su falta de programa en el tema con la configuración del Estado, va a haber un debate que va a excitar el nacionalismo de un sentido y otro, donde el tema fundamental a discutir, que es la situación de la crisis provocada por un modelo económico, no se va a producir o se va a retrasar. Gómez Parra primero, luego vamos con Inés. Yo insisto cuando estamos diciendo propuestas concretas, y habéis avanzado aquí algunas de lo que quiere la gente, que la gente es más participación. Pero una vez que la gente está pidiendo participación, y yo creo que se va a ir consiguiendo, poco a poco, muy lento, a no ser que efectivamente los que están dentro del sistema colaboren y se rindan, es decir, y digan, vamos a cambiar este sistema de representación, al final, todo lo que eso tiene que tener un final en cuestiones de poder. Es decir, estaba intentando explicarlo antes en el caso gallego o en el caso vasco, ¿no? Es decir, tú has votado a unas formaciones que te han prometido que ellos van a luchar por el cambio. Y entonces llegas y llega el primer día, y el segundo día, el tercer día, y tú ves que tus representantes políticos en el Congreso, como se llama, en la Asamblea Gallega o en el Vasca, etcétera, pues no les hacen ni caso. Presentan propuestas, como ha estado haciendo Izquierda Unida durante años y años y años en el Parlamento, y no hacen ni caso, etcétera. Entonces, la gente inmediatamente lo que también pide es que esos representantes políticos a los cuales ellos han votado tengan un poder, tengan poder. Es decir, y por ejemplo, hoy se ha planteado por ejemplo, en el Ayuntamiento de Leganés, y yo creo que es correcto, que de repente han dicho, oiga, si hay 4 partidos, y los 4 partidos ninguno tiene la mayoría, el gobierno debería repartirse entre los 4 partidos. Es decir, tendría que tener, los 4 partidos tendrían que tener poder. Es decir, los concejales de cada partido, de tal manera que los que han elegido a esos... ¿Pero quién ha propuesto eso? ULEG, en este caso, un partido independiente, es decir, un grupo independiente, etcétera. Pero bueno, ha podido plantear cualquier otro. Y el alcalde se sigue riendo. Claro, se ha reído un montón porque el sistema le favorece a él. Dice, o una de dos, o moción de censura, es que no hay otra salida, o moción de censura con la alternativa, es decir, o me quitéis a mí y os ponéis vosotros solos, o con los aliados que queráis, o si no, no. Entonces, ¿qué pasa? Que yo insisto en que el elector, ¿por qué se ha implantado finalmente el sistema de partidos? Porque es como el Madrid o el Barcelona. O eres del Madrid o del Barcelona o siempre pierdes. Es decir, no acabas nunca de jugar a la Liga. Es decir, y efectivamente la gente votaba al PP o votaba al PSOE. ¿Cuándo gana el PSOE? Cuando efectivamente el PP empezaba a hacer muchas burradas y evidentemente el voto de la izquierda se concentraba en el PSOE. Bueno, pues eso se ha acabado ya. O se ha acabado o queremos que se acabe con eso. Entonces la única manera es que
en el nuevo sistema de representación política, en el poder de los gobiernos, estén representadas las minorías. Es decir, las minorías tienen que tener algún poder. Y eso tiene que ser así. Pero yo creo que... Porque cuando dicen, es que entonces no se puede gobernar, no se puede gobernar. Vale, no, antes del reparto va el concepto, ¿vale? Entonces yo creo que es el fin, esta época es y tiene que ser el fin de los partidos en monopolio, en clave de representación y de poder. Es el fin. Entonces, absolutamente. Vale, entonces ese fin pero yo no es que, perdona, no es que no acabe, es que el poder y la representación, las izquierdas las tienen ya que aprender a compartir y a ceder con el control ciudadano. No es que no lo tengan, es que no puedes ejercer en solitario la representación y que una persona a lo largo de toda su vida política le ocupe 15 minutos lo que él puede hacer como ciudadano. Pero tú estás luego en el Ayuntamiento de Madrid ya, pero es que, minoría y ¿qué haces? Que este discurso, si no te dan poder. Ese discurso es el que consolida el bipartidismo, el lamento continuo y el decir es que aquí no señor, los partidos de las izquierdas tienen que aprender a compartir claramente soberanía y capacidad y a repartir y en no sentirse monopolio en las instituciones. Bueno, vamos a ver, tenemos que pasar un poco, ¿vale? Dices tú que un segundito. y hay un 40%. Y por eso... Venga, hombre. Y por eso hay un 40% que no vota, ¿no? A ver, un momento, por favor, ¿podemos dar un paso no, vídeo? No, seguimos. Sí, vamos a dar paso a vídeo, por favor. Muy arriesgada. Claro que es muy arriesgada. ¿Se lo preguntas alguna vez? Sobre la candidatura y la dimisión, no. Le voy a decir, los compañeros de mi partido me eligieron secretario general hace 8 meses y me eligieron para recuperar la confianza de los ciudadanos que habíamos perdido claramente y para hacerlo a través del diseño y de la elaboración de un proyecto alternativo a la política de la derecha. Hace 8 meses me eligieron para esto y esa es la tarea que voy a cumplir hasta el final. La voy a cumplir hasta el final. Y por tanto, no he pensado dimitir, no lo he pensado. Otra cosa es que reflexiones, qué he hecho bien, qué he hecho mal, qué podemos mejorar, que hables con la gente, faltaría más. Es que yo hace mucho que aprendí que en la vida aciertas y te equivocas, y que cuando te equivocas tienes que pensar, y por tanto, pensar mucho. En la dimisión, no. Qué duro lo suyo, ¿no? O sea, entra en el 74 en el Partido Socialista. Como el señor en el 82 ya tiene puestos de responsabilidad. El Partido Socialista yo creo que el fracaso electoral del PSOE es incapaz de ver más allá de sus narices. No deberían afectar a Rubalcaba, deberían afectar al que se ha presentado. Vamos a ver. Hay una cosa que... yo creo que Ricardo tiene que hablar, porque luego dicen que tengo enchufados. No. Es incapaz de darse cuenta es el ejemplo. Por eso yo desde el principio porque es que todos han ganado, todos tienen que seguir. De verdad que la gente de la calle ya siente muy poca simpatía por todo esto. Y ese es un verdadero problema, porque a la gente hay que empezarle a decir que hay otras posibilidades y hay que empezar a crearlas, Paco, tampoco vale cualquier cosa y tienes que darle a la gente ilusión y no darle, sino que sea la gente, porque claro, en estos proyectos lo característico no es confía en mí, porque va a decir, pero si eres el enésimo que me lo ha dicho, antes me lo ha dicho Cayo Lara, luego me lo dijo Zapatero, y esto me lo ha dicho no sé quién, y aquí sigo pagando mi hipoteca, mi banco ha sido nacionalizado, estoy pagando, me han quitado el 5%, me han quitado la paga de Navidad, me han subido el IVA, y aquí sigo confiando en quién. Si lo dijiste tú el otro día, ahora mismo tenemos un cuadro político en general, luego se puede especificar, que está trabajando para los usureros de los bancos alemanes y franceses. Incluso en el ámbito de la izquierda hay cúpulas completas que no están, que forman parte del problema y no de la solución, lo digo así, y me duele, pero incluso dentro de partidos a la izquierda del Partido Socialista hay cúpulas que son muy reaccionarias, que no quieren irse. No quiero dar nombres, pero vamos, nos pilla alguno bien cerquita, gente que lleva viviendo toda la vida de esto. Todavía no, 30 años. Bueno, de 46 que tiene, o 47, desde los 16. Entonces, esa gente, yo no digo que en la izquierda no haya, el único caladero es ese, el único caladero, pero que nos lo tenemos que hacer mirar también y no decirle, vamos a ver cómo construimos, esto hay que construirlo con la gente.